Bueno, el siguiente mapa conceptual tiene como fin explicar los tumores de columna. Entonces vamos a ver que en cuanto a la presentación, generalmente los pacientes van a presentar una distenesia sensorial y debilidad muscular. Generalmente esta debilidad muscular es del psoas ciliaco. También el paciente puede presentar una dificultad progresiva para caminar, va a tener una pérdida sensorial distal grave y una disfunción del esfínter. También podemos ver que el paciente va a presentar manifestaciones neurológicas que pueden comenzar de forma unilateral y pasar a bilateral. En cuanto al examen físico, vamos a ver que el paciente va a tener un déficit neurológico preoperatorio y este va a ser cada vez más progresivo. Y para su diagnóstico es necesario hacer una resonancia magnética nuclear. Los tumores de columna se clasifican en 3 dependiendo de su ubicación y su anatomía. Entonces vamos a hablar de los tumores intramedulares. Acá tenemos 2, el ependinoma, que aproximadamente la mitad de estos ocurre en la médula espinal lumbosacra o en el filum terminante. Y el otro tipo de tumor intramedular es el astrocitoma, que aproximadamente la mitad son pilocíticos y la otra mitad son infiltrativos. Otro tipo de tumor es aquellos que son extramedulares. Entonces vamos a tener los meningiomas y el tumor de la vaina del nervio. Entonces, en cuanto a los meningiomas, suele ser una lesión invasiva de crecimiento lento que puede erosionar o remover el hueso. Y en cuanto al tumor de la vaina del nervio, se deriva de las células de Schwann y son perineurales del sistema nervioso periférico. Y por último tenemos los tumores extramedulares. Estos generalmente son los cordomas, los sarcomas y los tumores metastásicos, que pueden provenir de la próstata o de cáncer de pulmón. Ahora pasaremos a hablar de las infecciones de columna. Entonces tenemos la osteomielitis. En cuanto a su epidemiología, ocurre en pacientes, su mayor incidencia está en pacientes mayores de 50 años. Su incidencia es de 5.4 personas por cada 100.000 y afecta el doble a los hombres en comparación con las mujeres. En cuanto al diagnóstico, debe sospecharse de la osteomielitis vertebral a un paciente que tenga dolor de espalda o de cuello y que empeore acompañado de fiebre o presencia de infiltrado del torrente sanguíneo o endocarditis infecciosa. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a ver que hay unos factores de riesgo como es el uso de drogas inyectables, la endocarditis infecciosa, la enfermedad degenerativa de columna, la diabetes mellitus, el uso de corticoides o un estado inmunosuprimido. En cuanto a la patogénesis de la osteomielitis, vamos a ver que las bacterias pueden llegar a los huesos por 3 rutas. La primera de ellas es la propagación hematónica. La segunda es una inoculación directa debido a un traumatismo o a una cirugía o procedimiento de columna. Y la tercera vía es la diseminación por infección de tejidos blandos. Y en cuanto a las características clínicas, vamos a ver un paciente con dolor. Este dolor se puede irradiar al abdomen, a la pierna, al escroto o a la ingle o al perineo. Y generalmente este dolor va a ser localizado en el área del espacio del disco infectado y se agrava con la actividad física. En cuanto al tratamiento de la osteomielitis, vamos a ver que podemos dar una terapia antimicrobiana. Esta se va a hacer según el agente etiológico que encontremos en el análisis de sangre. Si es un estafilococo sensible a meticilina, podemos usar la nafiacilina o la oxacilina. O también podemos usar como alternativa la ceftriaxona. Pero si el agente causante es un estafilococo resistente a meticilina, vamos a usar la daptomicina. Y otro tipo de tratamiento es la cirugía, pero esta se realiza cuando el paciente presenta un déficit neurológico significativo o cuando hay una presencia de absceso epidural o paravertebral que necesite un drenaje. O también cuando hay una compresión del cordón amenazado o real debido al colapso vertebral o a una inestabilidad espinal. Y vamos a ver otro tipo de infección de la columna, que es la meningitis. Las manifestaciones clínicas de estos pacientes va a ser la tríada clásica, que son fiebre, rigidez nucal y cambio del estado mental, que generalmente
es de manera súbita. En cuanto al examen físico, vamos a ver que debemos evaluar los signos de irritación meningea y esto lo evaluamos mediante el signo de Kerning, también el signo de Brudensky y también la alteración brusca del dolor de la cabeza. En cuanto a los exámenes de laboratorio, se debe pedir un examen y evaluación de líquido cefalorraquídeo para confirmar el agente etiológico. Se debe pedir un análisis de sangre, también un recuento de leucocitos y un hemocultivo. Y el tratamiento es comenzar terapia antimicrobiana. Esta puede ser una cefalosporina de tercera generación o una vancomicina, dependiendo del agente etiológico y cómo vaya respondiendo el paciente.